Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es el repaso de nuestras clases tercera, cuarta y quinta de el segundo bimestre. Como ustedes recordarán, en la tercera clase nosotros vimos el tema de formativo andino en general y en la última parte nos centramos en el formativo inicial, es decir, en la primera de las fases del formativo, porque este periodo llamado formativo andino tiene tres fases: el formativo inicial, formativo medio y formativo final. En nuestra cuarta y quinta clase nosotros vimos el tema de la cultura chavín. Chavín primera parte y Chavín segunda parte. ¿Te acuerdas tú a cuál de los formativos pertenecía la cultura chavín? Muy bien, pertenecía al formativo medio. Por lo tanto, si yo te preguntara, ¿nosotros hemos visto alguna cultura del formativo final? Todavía. ¿Qué cultura es la que representa, qué cultura es la que caracteriza al formativo final? Es la cultura Paracas, pero de esa cultura todavía nosotros no hemos hablado. Entonces, podemos decir que hasta el momento hemos visto el desarrollo y las culturas del formativo inicial y Chavín, que representa el formativo medio. Precisamente para recordar y repasar correctamente, te pido que me prestes mucha atención y empecemos a hacerlo desde este momento. Hablemos entonces del periodo llamado formativo andino y centrémonos en el formativo inicial. Muy bien, empecemos explicando por qué se llama formativo este periodo. Y es que durante estos años que vamos a hablar a continuación, la cultura andina comienza a tener un desarrollo autónomo. ¿Qué significa autónomo? Es decir, un desarrollo propio, con características propias. Si bien es cierto, en todo el mundo las culturas, ya sea del África o del Asia o de Europa o de América, habían comenzado a descubrir las actividades como la agricultura o la ganadería. A partir de este momento que nosotros llamamos formativo andino, la cultura precisamente andina, o sea, la cultura de esta región del mundo, comenzará ya a tener una evolución propia que no se parecerá a ninguna otra cultura en el mundo. ¿De qué periodo estamos hablando? Estamos hablando de un periodo aproximado entre los años 1800 antes de Cristo al 200 después de Cristo. ¿Quién dijo que el formativo andino pertenecía a esta época? Lo dijo el profesor Luis Guillermo Lumbreras. Y además, como ya hemos mencionado, el profesor Lumbreras va a dividir este periodo en tres fases: formativo inicial, formativo medio y formativo final. Antes de hablar de esa división, te quiero recordar algunos datos que es importante que lo tengas presente. Este formativo andino, que dura 2000 años, se va a caracterizar por ser una etapa de grandes cambios tecnológicos, de grandes cambios sociales y de grandes cambios incluso religiosos. Todos estos cambios que vamos a ver en los siguientes minutos van a servir para las culturas posteriores, es decir, para las culturas que ya ni siquiera están en el formativo ni inicial, ni medio, ni final, sino estamos hablando, por ejemplo, culturas como Tiahuanaco, cultura Wari, la cultura Chimú, los propios incas. Todo de lo que hablemos hoy va a servir para todas esas culturas que vinieron mucho después. Otro dato que no te tienes que olvidar es que es precisamente en este formativo andino en donde ya se empieza a practicar la actividad llamada cerámica. Y para nosotros, para los que pertenecemos al mundo andino, es muy importante la cerámica, porque a diferencia de otros pueblos en el mundo, nosotros no hemos tenido las edades de los metales, por ejemplo. Nosotros no hemos pasado por esa edad de los metales. Nosotros lo que hemos desarrollado o lo que desarrollamos fue la cerámica, y a través de la cerámica nos permite interpretar nuestro pasado. La cerámica es precisamente, algunos ejemplos son los que te pongo en la pantalla. Así que esta actividad, aunque parezca algo decorativo, sin embargo tiene mucha importancia dentro de sí. Otro dato, ya las antiguas aldeas de la época de Caral, por ejemplo, del arcaico superior, ya van quedando desfasadas, ya van quedando atrás, y comienzan a nacer las ciudades. Pero como yo te he mencionado hace unos minutos, en esta etapa la religión es muy importante. Por lo tanto, las ciudades que vayan naciendo tendrán la categoría de ciudades sagradas. Es decir, toda ciudad tendrá su templo, y dentro del templo estarán las representaciones de los distintos dioses que cada pueblo cree.
Y por último, podemos decir que estos templos son centros ceremoniales, pero también son centros administrativos, desde donde se va a tomar las mayores decisiones para el rumbo de los pueblos. Seguimos con los datos. Es una etapa, estos 2000 años de formativo andino, es una etapa en donde se avanza mucho a nivel de tecnología agraria, es decir, de tecnología que permite el usufructo, es decir, el trabajo y la explotación de la tierra. Por ejemplo, ya se comienzan a practicar, ya se comienzan a construir los primeros guaruguarus, ya se comienzan a construir los primeros huachaques, ya se comienzan a construir los primeros andenes, ya se comienza también a dominar el cambio, la alteración genética de los productos. El mejor ejemplo es el maíz, el mejor ejemplo es la papa, que tenemos miles de ejemplares, tenemos miles de categorías de cada uno de estos productos. Y por ejemplo también nacen las nuevas herramientas como la chaquitaglia, que es una herramienta de tracción, es decir, es una herramienta que remueve la tierra y que va a acompañar a la agricultura andina durante toda su existencia. Incluso hasta el día de hoy se sigue utilizando la chaquitaglia. Otro dato también, antes de empezar ya a hablar de las culturas de este formativo inicial, es que durante el formativo en general ya las actividades sociales van a comenzar a multiplicarse. Ya no solamente vamos a hablar de pescadores, de ganaderos y de agricultores. Ahora va a nacer también la clase artesanal, es decir, aquella clase que se dedica a elaborar los distintos objetos que se van a utilizar en una sociedad. También, por ejemplo, la actividad del comercio se va a volver cada vez más intensiva, cada vez más fuerte, cada vez más importante. Volviendo al punto de los artesanos, por ejemplo, ya va a haber gente que se dedica a la arquitectura, o sea, a la construcción de grandes edificios, va a haber gente que se dedica a la orfebrería, es decir, al trabajo de los metales, a la cerámica, de la cual ya hemos hablado, o por ejemplo a la textilería, que como su propio nombre lo dice, es la elaboración de distintos textiles, muchas veces utilizados para la propia vestimenta o muchas veces también utilizados en la adoración de los dioses. Entonces, con todos estos datos que yo te estoy diciendo, quiero que entiendas que la sociedad de la época del formativo andino, ya sea que estemos hablando del formativo inicial o del formativo medio o del formativo final, ya la sociedad se ha vuelto cada vez más compleja. Vivir en esta época ya no es lo mismo que vivir el día de hoy, pero ya las relaciones sociales no son nada sencillas. Ya existe la división social, ya hay personas que se dedican a determinada labor y a la vez hay diferenciación de clases sociales, como ustedes recordarán. Ya hay quienes gobiernan, ya hay quienes dominan y ya están los dominados. Entonces, no quiero que se te olvide que ya para esta época las sociedades son muy complicadas. La división del formativo andino, como hemos mencionado, formativo inicial, formativo medio y formativo final. El formativo inicial va más o menos entre los años 1800 a.C. al 1200 a.C. y las culturas que vamos a mencionar en los siguientes minutos pertenecen a ese formativo inicial. Luego viene el formativo medio, que es un periodo en donde va a dominar la cultura chavín, justamente, que va entre los años 1200 a.C. al 400 a.C. en promedio. Y por último el formativo final, que es, como ya te mencioné, un periodo que todavía no hemos visto en nuestras clases, que va entre el 400 a.C. al 200 después de Cristo. Un dato que no te tienes que olvidar, igual que los anteriores, es que tanto el formativo medio como el formativo final coinciden con lo que el profesor John Rowe, el profesor estadounidense John Rowe, denominó primer horizonte, es decir, un periodo en donde van a florecer, van a surgir culturas que tuvieron una enorme extensión. Por eso es que cuando hablamos del formativo medio estamos hablando de Chavín y cuando hablamos del formativo final estamos hablando de Paracas, o sea, culturas que dominaron grandes extensiones de tierra y dominaron a otros pueblos. El profesor John Rowe, recuérdalo bien, él divide nuestra historia antigua en horizontes, en periodos en donde existen culturas que se expanden mucho, e intermedios, periodos en donde existen muchas culturas que no se expanden mucho, pero que tienen mucha importancia a nivel político, a nivel cultural, a nivel artístico, etc. Las características políticas de este periodo, como ya lo hemos mencionado muchas veces,
son repetitivas. Muchas son iguales a la época de Caral y muchas serán iguales, seguirán siendo iguales en la época de Chavín. Por ejemplo, el tipo de gobierno son teocracias, es decir, gobiernan los sacerdotes porque poseen el conocimiento astronómico. Los sacerdotes conocen el movimiento de las estrellas y esto les brinda la capacidad de pronosticar, entre comillas, los eventos naturales. La creación de los estados son religiosos, es decir, todos los estados, todos los pueblos están basados en las ideas religiosas y estas religiones a la vez son religiones terroríficas, son religiones que amenazan a sus creyentes con algún tipo de venganza por parte de los dioses si es que no crees en ellos y sobre todo si es que no rindes culto y obediencia. Características económicas, ya hemos dicho, hay nuevas tecnologías agrícolas que las hemos mencionado hace unos minutos, ya se utiliza a la perfección los abonos, las semillas, ya se construyen canales de irrigación por todo lado y hay intercambio de productos, es decir, ya se practica el trueque. A nivel de ganadería, o sea, de explotación de los animales, podemos decir que estos sirven para la alimentación, para la vestimenta y para el vehículo, no tanto de personas, sino para el vehículo de productos, para la carga de productos. Y también hay una práctica intensiva, una práctica muy fuerte de llevar ofrendas de los pueblos más débiles hacia los pueblos más fuertes. Características sociales, podemos decir que la clase dominante, como no, son los sacerdotes y también comienzan a nacer pequeños grupos guerreros que serán parte de esta clase dominante. Y en la clase dominada nace y sobre todo se constituye y llega a tener mucha importancia en la vida de los pueblos andinos una organización llamada el Ayllu. ¿Qué cosa es el Ayllu, chicos, chicas? Por favor, nunca se olviden. El Ayllu es una comunidad en donde todos sus miembros tienen algún tipo de relación sanguínea, es decir, aunque sean lejanos, pero todos son familiares. Y dentro del Ayllu hay una característica muy peculiar, y es que hay una enorme relación de solidaridad entre sus miembros, hay una enorme relación de correspondencia a nivel laboral, es decir, todos se apoyan entre todos dentro de un Ayllu. Y este tipo de organización social será tan importante que va a llegar incluso hasta nuestros días. Hasta el día de hoy existen los Ayllus en el mundo andino. Las clases dominadas de esta época son los campesinos, o sea, los que trabajan la tierra, los pastores, los que tienen que ver con el mundo animal, y los artesanos, de los cuales ya hemos hablado, o sea, los que crean los objetos que van a ser utilizados en la sociedad. Todos ellos son la mano de obra explotada, podríamos decirlo. Bien, y características culturales. Es sobre todo la construcción de los templos, porque como ya hemos mencionado, en los templos van a estar ubicados los distintos dioses en los que creen todas estas culturas. Todos los templos, las portadas principales de los templos de esta época van a señalar hacia el este. Todos van a estar mirando hacia la selva, diríamos hoy, hacia la Amazonía. Todos tienen forma de U invertida, como podemos ver en la imagen, es decir, una construcción principal acompañada de dos brazos en sus costados. Surgen, o mejor dicho, proliferan, hay muchas pirámides truncas, plazas hundidas, y los materiales que se van a utilizar son el barro, sobre todo en la costa, y en la sierra la piedra. La principal divinidad, o sea, el principal dios de esta época para todas las culturas es el felino, ya que estamos hablando de que son culturas que se sienten de alguna manera atraídas por la Amazonía. Cuando nosotros decimos felino nos estamos refiriendo sobre todo al jaguar. Ahora sí, rápidamente, recordemos que cuando hablamos de esta primera parte del formativo, es decir, del formativo inicial, estamos mencionando a las siguientes culturas: cultura Sechín, cultura Mojeque, cultura Garagay, cultura Cupisnique, cultura Pacopampa y cultura Kunturhuasi. Muy bien, emprendedores, siguiendo con nuestro repaso de las clases tercera, cuarta y quinta del segundo bimestre, ahora vamos a empezar a ver a la cultura chavín, es decir, vamos a centrarnos en lo que fue nuestra cuarta clase del segundo bimestre. Rápidamente, empecemos el repaso diciendo que la cultura chavín es considerada la primera síntesis pan-andina de nuestra historia, es decir, va a ser la primera cultura que va a dominar gran parte del territorio andino. Recuerda tú que según el profesor John Rowe, la cultura chavín, que está ubicada en el formativo medio, ya pertenece a un periodo que Rowe
llamó como primer horizonte. Es decir, eso es un periodo en donde existen culturas que se expanden. Precisamente, Chavín se va a expandir tanto que va a ser considerada la primera cultura pan-andina. Cuando nosotros veamos el prefijo pan, significa totalidad. Ciertamente, Chavín no logró dominar la totalidad de los Andes, pero sí logró dominar una enorme región de ella. Por eso es considerada de esa manera. Cuando nosotros hablemos de la cultura chavín, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? Aproximadamente del año 1200 a.C. al 200 a.C. Por lo tanto, van a ser 1000 años que la cultura chavín va a dominar, va a señorear sobre otras culturas menores en todo el mundo andino, sobre todo el mundo andino que se corresponde actualmente con el territorio de este país llamado Perú. La cultura chavín, sin embargo, va a recibir, no va a nacer de la nada, va a recibir mucha influencia de las culturas de la etapa del formativo inicial, culturas como Cupisnique, culturas como Mojeque, culturas como Garagay y sobre todo la cultura Sechín, que también se desarrolló muy cerca a la cultura chavín. Sigamos hablando entonces de Chavín. Primero hay que acordarnos que Chavín se desarrolla en lo que se denomina el formativo. Chavín va a estar en el formativo medio, que va aproximadamente, según el profesor Guillermo Lumbreras, entre los años 1200 a.C. al 400 a.C. Y como nosotros hemos observado, Chavín se encontraría dentro de este periodo. No nos olvidemos que, según el profesor John Rowe, ya el formativo medio y el formativo final, en donde va a florecer y va a dominar la cultura Paracas, corresponde a lo que se denominó también primer horizonte. Ahora, volvamos a centrarnos solo en Chavín. Hablemos de su ubicación. ¿Dónde está la cultura chavín? Primero tenemos que decir que está en la región Ancash, que es la región que vemos pintada de color fucsia en nuestro mapa que tenemos en la pantalla. Es una región que está al norte de la región Lima, y dentro de esta región hay una provincia, o sea, una parte de esta región que se llama la provincia de Huari. Dentro de la provincia de Huari hay una localidad que se llama Callejón de Conchucos. Y en el Callejón de Conchucos hay un lugar exacto en donde se cruzan dos ríos. Esos ríos son el río Mosna y el río Huachexa. Precisamente en el valle que florece en el cruce de esos dos ríos es que Chavín tendrá su centro de poder. El medio geográfico, el que te acabo de describir, es decir, el valle que se encuentra entre los ríos Mosna y Huachexa, es un valle que tiene fácil acceso, y seguramente por eso es que los antiguos chavín decidieron establecerse ahí y que ese sea su centro de poder. Como podemos observar en la foto que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla, a Chavín puedes llegar, al valle de Chavín puedes llegar y también puedes salir rápidamente. La conexión de Chavín tanto con la costa como con la selva era muy sencilla para esa época. Por lo tanto, podemos decir que Chavín mantuvo contacto con las culturas de la costa del actual Perú, como también con las culturas de la selva del actual Perú vía Huánuco. La expansión de Chavín, que es la que vemos nuevamente, centrémonos en el mapa que tenemos en la parte derecha superior de nuestra pantalla, la máxima expansión que llegó a tener Chavín es lo que vemos de color verde. Por el norte llegó a lo que actualmente se llama la región de Piura en la costa y la región de Cajamarca en la sierra. Por el sur incluso llegó a estar en lo que hoy es la región Ica en la costa y Ayacucho en la sierra. Por el este llegó hasta chocar con la selva, es decir, los chavín nunca pudieron dominar más allá de la selva. Una vez que los territorios ya chocaban con lo que hoy se denomina selva, los chavín ya no seguían avanzando. Y por el oeste los chavín llegaron a conquistar hasta que la tierra choca con el mar, en este caso con el océano Pacífico. El origen de los chavín, a ver, rápidamente, como ya lo hemos dicho muchas veces, el mayor estudioso y el descubridor de muchos de los restos chavín es el profesor Julio C. Tello. Él creía en su momento que la cultura chavín era la más antigua, no solo del Perú, incluso de América, decía él. Hoy sabemos que se equivocó. Sin embargo, podemos decir que para su momento sí tuvo grandes aportes, y además muchos de esos aportes sí son correctos, como por ejemplo, él decía que la procedencia de los chavín venía de la Amazonía
Y tal parece que es así, tal parece que los chavín de alguna manera tienen una procedencia de las tribus arawaks que existen hasta el día de hoy. Se les llaman los arahuacos y están en la Amazonía, no solo del Perú, sino también en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasileña, en la Amazonía venezolana. Son tribus dispersas por toda la Amazonía de Sudamérica. Tello decía que esta idea tenía fundamento porque los chavín, curiosamente, no adoraban animales típicos del Ande, típicos de la sierra. Es decir, los chavín no adoraban al cuy, los chavín no adoraban a los auquénidos como la llama o como la alpaca. Los chavín adoraban curiosamente animales como el lagarto, la serpiente, los monos, que tienen que ver más con la vida amazónica que con la vida andina. Y dentro de todos estos animales, cómo no, ya que estamos en el formativo, al que más se adoraba era al jaguar. La procedencia, según los últimos estudios, como sabemos, de los chavín es fuertemente considerado que los chavín provenían de la cultura sechín, que pertenece al formativo andino. Entonces, como podemos constatar, el profesor Julio César Tello tuvo opiniones y tuvo aportes muy interesantes para su época, pero algunos de ellos han ido cambiando con el paso de los años. A nivel político, el Estado chavín, ya que es uno de las tantas culturas del formativo, seguirá siendo un Estado teocrático, es decir, los sacerdotes gobiernan porque poseen el conocimiento astronómico, y una vez que los sacerdotes pueden leer el movimiento de las estrellas y pueden interpretarlo correctamente, se supone que tendrían la habilidad de pronosticar el tiempo, y ahí es donde radicaba su poder. Sin embargo, para la época chavín, ya esta cultura va a comenzar a tener una élite guerrera. Durante la época chavín sí van a existir los guerreros, los soldados, solamente que chavín no se va a caracterizar por ser una cultura que se expanda militarmente. A nivel de economía, los chavín construyen por toda su extensión canales de irrigación, y los productos estrella que los chavín cosechan son la papa y el maíz. A nivel de ganadería, los chavín explotan a los auquénidos y también a los cuyes. Esta actividad se llama cunicultura. A nivel de comercio, los chavín intensifican la actividad del trueque, es decir, del intercambio de productos sin mediar moneda alguna, un producto por otro producto. Y también los chavín van a ser completamente beneficiados con las ofrendas que les ofrezcan los distintos pueblos que dependen de esta gran cultura. A nivel social, la característica que no te tienes que olvidar es que nace con chavín una clase social muy importante, que es la de los artesanos, y los artesanos se van a convertir en una clase aliada de la clase dominante. Si la clase dominante son los sacerdotes, y los sacerdotes basan su poder en la religión, ¿por qué se hacen aliados de los artesanos? Y la respuesta es que los artesanos son los que fabrican los distintos objetos, y muchos de estos objetos son dedicados a la adoración de los dioses. Por lo tanto, ya sea en una vasija, ya sea en una cabeza clava, ya sea en una columna, los artesanos van a representar a los dioses, y eso va a hacer que esta clase social llamada artesanos, que es una clase, podríamos decir entre comillas, una clase media, se convierta en aliada de la clase sacerdotal, que es la clase dominante. Como ya sabemos, las clases dominadas, las clases que obedecen, son los agricultores y los ganaderos. A nivel de religión, los chavín construyeron templos muy importantes que sirvieron como centros ceremoniales, pero también como centro difusor, es decir, centro desde donde se esparcía sus creencias. Los chavín van a recibir la visita de muchos peregrinos de todos los pueblos, vienen a visitar a los dioses chavín, sobre todo para ver el espectáculo del trance de sus sacerdotes, y las escenas son terroríficas. Muy bien, emprendedores, entonces terminemos de ver las características de la cultura chavín, que como ya sabemos pertenece o estuvo su origen y su desarrollo durante el formativo medio. Habíamos dicho que durante la época de chavín, chavín llegó a tener un aporte cultural y artístico de gran nivel, que es lo que vamos a ver a continuación. El periodo del que estamos hablando va entre los años 1200 al 200 a.C., y acabamos de mencionar que durante estos 1000 años Chavín va a tener la visita
de muchas personas que vienen con la intención de ofrendar distintos productos a sus dioses. A eso se le llama la peregrinación. Las divinidades de Chavín, lo hemos mencionado ya, tienen la característica de ser animales amazónicos, pero es el felino el que tiene la mayor importancia. Empecemos entonces por los aportes de los Chavín. A nivel de escultura, podremos decir que el material más trabajado es la piedra. La técnica es la monolítica, es decir, en base a una sola piedra, los Chavín daban distintas formas, distintas representaciones, y esas representaciones en un 100% siempre van a ser de sus dioses, o sea, de sus divinidades. Los ejemplos son los que tenemos a continuación. El anzón monolítico, que es el que vemos en la parte izquierda de nuestra pantalla, está ubicado en el Templo Viejo. Y aquí un dato para que te acuerdes, espero, por siempre. El anzón monolítico es el único dios prehispánico, o sea, un dios de antes de que lleguen los españoles, que está en el lugar de origen. Todos los otros dioses, todas las otras representaciones han sido llevadas a museo o de repente han sido llevadas a las capitales de los distintos países. Sin embargo, el anzón monolítico es el único dios prehispánico que está donde siempre estuvo. Desde que lo pusieron por primera vez los Chavín hasta el día de hoy, que puede ser visitado turísticamente, se encuentra en el mismo lugar. La forma de este lanzón monolítico es de una punta de lanza. La altura es de 4,5 metros y representa un jaguar. Otro ejemplo de escultura es la Estela Raimondi, que tiene una forma rectangular, parece una barra de piedra. La dimensión es de 2 metros de alto por 70 centímetros de ancho y representa al dios de las varas. Más adelante este dios va a ser muy importante porque se va a convertir en el dios Huiracocha, que llegará a ser el mayor dios de toda la época prehispánica. Otros ejemplos son el obelisco Tello, que es lo que vemos en la parte izquierda de nuestra pantalla. Se cree que estuvo en el centro de la plaza circular del Templo Nuevo. Como todo obelisco, la forma es de una columna, la altura es de 2,5 metros y representa un caimán. Y lo característico de la cultura Chavín son sus cabezas clavas, que vistas desde el día de hoy, pues tienen unas formas muy curiosas, que son bastante atrayentes. Sin embargo, en su momento se sospecha que lo que causaba era terror entre quienes lograban observarlos. La ubicación era estar pegada, precisamente era estar clavada en las paredes de los templos principales, y la forma que tienen es antropomorfa, es decir, representan a seres humanos, aunque no parezca a primera vista. Lo que sucede es que representan a sacerdotes que están en trance, sacerdotes que están en ese viaje espiritual que es producto de la ingesta de bebidas alucinógenas y de algunas hierbas que terminaban teniendo un efecto de droga sobre estos sacerdotes, supuestamente para conectarlo con el mundo de los dioses. A nivel de arquitectura, podemos decir, es decir, de la construcción de grandes edificios, podemos decir que el material más trabajado fue la piedra, sobre todo, pero también el adobe. La técnica fue la megalítica, es decir, piedras enormes. La representación era el poder sacerdotal. A mayor tamaño del templo, los sacerdotes eran más fuertes, según los Chavín. El motivo era que no quede duda que las predicciones de los sacerdotes Chavín eran verídicas y que tenían sustento. Los ejemplos son el Templo Nuevo y el Templo Viejo. El Templo Nuevo es lo que vemos en nuestro dibujo como número 1 y el Templo Viejo es lo que vemos como número 2. Podemos decir que ambos templos tienen la forma de una U invertida, que es lo clásico durante el formativo andino. Tienen plazas circulares, hay plazas rectangulares también. Aquí se llevan las ofrendas, ya sean alimentos, cerámicas o minerales. En el Templo Viejo podemos observar imágenes talladas en las paredes exteriores, seres míticos felinos, y es ahí donde se encuentra el anzón. Y también hay un montón de laberintos subterráneos. Y en el Templo Nuevo podemos observar un trabajo escultórico llamado la Portada de las Falcónidas. A nivel de cerámica podemos decir que el motivo de hacer todos estos tipos de cerámicas era difundir el culto, o sea, la religión de los dioses Chavín, y llevarlo a otros pueblos. La denominación de la cerámica Chavín suele llamarse huacos ceremoniales, precisamente porque eran utilizados en los ritos que llevaban a cabo los sacerdotes. Y las características son las siguientes: es monócroma, o sea, la utilización de un solo color, en este caso el gris, desde los grises más claros hasta los grises más oscuros. La base es plana, el cuerpo es globular, o sea, como inflado,
las asas son estribo, están al aire, y las asas terminan chocándose entre sí para formar un pico gollete, es decir, un pico que parece el de una botella. Y a nivel de orfebrería, o sea, el trabajo en los metales, podemos decir que los materiales que utilizaron los chavín fueron el oro, la plata, el cobre, representaban a seres mitológicos, divinidades, y la técnica era el martillado, es decir, a puro golpe los chavín terminaban dando forma a los metales.